Pues estamos hablando acerca de Mucho. el principio dispensacional, que es un sistema de interpretación. Esa palabra dispensación, que se encuentra en el Nuevo Testamento, viene de oikonomía, que significa administración. Y se aplica, según la definición de Daniel Fuller, dice que la dispensación es el periodo de tiempo durante el cual Dios trata con el hombre de cierta manera. Y se repite en cada una de esas dispensaciones, pues más o menos estos 4 o 5 principios, como son el que abarca un periodo de tiempo. En ese tiempo las personas tienen cierta responsabilidad que han de cumplir y luego se cambia en la siguiente dispensación, o hay variaciones, mejor dicho. Luego el fracaso humano que no cumple con su responsabilidad, las consecuencias y finalmente la misericordia, la promesa de Dios, siempre con una puerta de salida, una nueva oportunidad a las personas. Este sistema dispensacional, pues no todo el mundo lo entiende de la misma manera. Los intérpretes bíblicos están todos de acuerdo en que a lo largo de la historia el trato de Dios con el hombre ha variado. Han variado algunas condiciones, por lo menos algunas instrucciones. Por ejemplo, no es lo mismo bajo la ley que después en el nuevo pacto. Y también hay variación en cuanto al número de etapas que distingue cada uno de los estudiosos de la Biblia en cuanto a estas dispensaciones, si son 4, son 7 o las que sean. Las dispensaciones o este estudio pone de manifiesto la incapacidad humana de cumplir con las demandas de Dios. Bajo cualquier circunstancia vienen a demostrar que el ser humano, o bien guiado por su conciencia, aunque esté guiado por personas justas y santas, o guiado por leyes específicas, con instrucciones específicas, o sin ellas es igual, el ser humano es incapaz de cumplir con el estándar, con la demanda de Dios. Y eso lo que hace es poner en evidencia, poner en relieve que la salvación solo es posible por la gracia de Dios. No hay otra manera en que una persona puede ser salva sino por la gracia de Dios. Lo que conocemos como dispensacionalismo, esa palabra pues se usa para hablar de un movimiento o de una línea, pues lo que se conoce como dispensacionalismo se caracteriza fundamentalmente porque hace una diferencia, distingue entre Israel, la nación de Israel, y la Iglesia. A diferencia de la teología del pacto, que considera que es lo mismo, es decir, que dicen que lo que se llama Israel en el Antiguo Testamento, pues es la Iglesia en el Antiguo Testamento, y cuando leemos de la Iglesia en el Nuevo Testamento, pues estaría hablando de Israel, pero en el Nuevo Testamento. Y esta es la línea de la teología del pacto. Mientras que el dispensacionalismo entiende claramente que el trato de Dios con Israel es una cosa y la Iglesia es otra, aunque tienen conexiones. En este sentido, el dispensacionalismo es el que entiende que las profecías que Dios dio a Israel y que todavía no se han cumplido, pues se espera que las va a cumplir también literalmente como las primeras, como las anteriores. Y estábamos entonces en un modelo clásico, en uno de estos acercamientos que divide la historia, el trato de Dios con la humanidad en 7 etapas o en 7 dispensaciones. Y veíamos 2 de ellas, seguíamos aquel libro, el panorama de la Biblia como guía, y la primera etapa de la historia diferenciada pues sería la que llaman de la inocencia, cuando el hombre todavía no había pecado. El periodo al que corresponde pues es desde la creación hasta la caída. ¿Qué responsabilidad demandaba Dios del hombre? Pues simplemente era no comer del árbol prohibido. La historia, pues vemos cómo el hombre fracasó, decidió desobedecer al mandato de Dios y vinieron las consecuencias, que fueron, pues aparte de otros juicios, por la muerte y la expulsión del paraíso. Pero Dios en su gracia, en su misericordia, pues también les promete, anuncia una futura liberación por medio de la simiente de la mujer que aplastaría
a la serpiente que había introducido el pecado en la humanidad. Después de esto se abre una nueva etapa al que han llamado la conciencia, y esto también fue donde nos quedamos la semana pasada, que sería el periodo desde la caída, desde el pecado, la entrada del pecado, hasta el juicio del diluvio. ¿Cuál era la responsabilidad de las personas en ese tiempo? Pues escoger hacer el bien, de acuerdo con lo que Dios había transmitido en sus enseñanzas, pues ya desde Adán y Eva, y se iban transmitiendo de generación en generación, pues tenían, y también con ese conocimiento ahora del bien y del mal que tenían, pues tenían el deber, lógicamente, de escoger el bien. Pero pasaron los años y lo que ocurrió en el mundo es que la maldad se multiplicó, y se multiplicó hasta tal punto que al final pues Dios tuvo que intervenir y vino como consecuencia el diluvio. Y en el diluvio pues solo se salvaron ocho personas. Esa arca pues viene a representar también la esperanza, la misericordia de Dios, la oportunidad, su gracia y esa promesa de salvación, que aquellos que entrasen en el arca pues podrían sobrevivir y podrían comenzar una nueva etapa de la historia. Pues bien, hoy empezamos en la tercera dispensación, que se ha llamado del gobierno humano, también postdiluviana, porque es después del diluvio. El periodo sería desde la salida del arca, desde el diluvio, hasta la historia de Babel. Ese sería más o menos el periodo que abarca. ¿Y qué responsabilidad tenía ahora el ser humano a partir de Noé? Hay algunos cambios, algunas cosas en las instrucciones divinas que varían con respecto a antes. Dios le da al hombre, al ser humano, una autoridad especial, una capacidad de gobernar delegada por Dios. Le vuelve a decir a Noé al salir del arca un encargo de poblar la tierra, de llenar la tierra. Está en Génesis capítulo 9, versículo 1. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Así que tenían un compromiso, una obligación de poblar la tierra. Pero también hay algo nuevo que se introduce aquí en la historia, que Dios le da el derecho, la capacidad, la autoridad de ejercer, en este caso, la pena capital para esos casos de asesinato, porque cuando alguien mata a otra persona, está tratando con la imagen de Dios. El ser humano, sea quien sea, es imagen de Dios. Y por lo tanto, para frenar, para evitar ese atropello, pues Dios le da autoridad al ser humano para ejecutar incluso la pena capital en esos casos. Eso se encuentra en Génesis capítulo 9, versículo 6. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo al hombre. A pesar de que Dios le dio la instrucción clara de lo que tenían que hacer y Dios le dio esa autoridad para mantener el orden en el mundo, pues vino el fracaso porque los descendientes de Noé no se esparcieron para poblar la tierra. Noé, el justo, pues manifiesta también su incapacidad de gobernarse a sí mismo siquiera cuando aquel día se emborracha. Y claro, quien no es capaz de gobernarse a sí mismo, ¿cómo va a gobernar a los demás? Y la humanidad pues decide levantar esa torre, la torre de Babel, dice con la idea de llegar hasta el cielo. Esa torre de Babel representa la rebelión política y religiosa contra Dios. Es decir, que la población mundial de esa descendencia de Noé termina en esa situación de rebelarse contra Dios en el sentido político, de gobierno y también religioso, y manifiestan con ello pues el orgullo que siempre sale a relucir en el corazón humano, que no desea someterse a Dios. Esa es la constante, ¿verdad? El fracaso humano, que es nuestro orgullo, que tiende siempre a rebelarnos, a no querer someternos y seguir las instrucciones divinas. Como consecuencia de esa situación,
pues viene la intervención de Dios para deshacer esos planes malvados que tenían y trae la confusión de lenguas. Ahí se confunden, unos hablan un idioma, otros van a hablar a otro, y eso por una parte tenía un propósito también de frenar la difusión del mal. En la medida en que no podían comunicarse, pues también suponía un freno, cosa que hoy vemos justo al revés, ¿no? Conforme hoy todos entendemos todo, podemos traducirlo, pues el mal quizás se prolifera o se difunde con mayor velocidad. Y también lo que hace Dios es forzar con ello el esparcirlos por la tierra, ya que ellos por las buenas no lo habían hecho, pues bueno, y de ahí surgen entonces, a partir de la descendencia de Noé, todas las naciones del mundo. Pero Dios también actúa con gracia y con misericordia y hace nuevas promesas. Y para ello Dios elige a un hombre, va a elegir una persona, un hombre que crea en Él, que crea en Dios, un hombre que obedezca a Dios, y ese hombre es Abraham. Génesis capítulo 12, capítulo 15, y de él Dios va a levantar ahora un pueblo. Si con Noé se empezaba una nueva humanidad completa, ahora Dios no va, digamos, a empezar otra vez una nueva humanidad, sino que va a elegir una familia, un pueblo, para levantar un pueblo para Dios. Y que ese pueblo pueda ser de testimonio y a través de él que la humanidad pueda también volverse hacia Dios. Pero esta dispensación termina ahí, con el llamado de Abraham, y empezamos esa nueva etapa. Y esta nueva etapa se ha llamado de la promesa o del gobierno patriarcal. Y ese periodo abarca desde Abraham hasta el Éxodo, hasta la salida de Israel de Egipto. Ese título de la promesa proviene de un texto de Hebreos. En Hebreos capítulo 6, versículo 15, se habla de Abraham que, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Y Hebreos 11:9 también dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces, énfasis en la promesa, la etapa de Abraham es la etapa de la promesa. Es interesante que Dios, para su misión, para su plan, para la humanidad a través de este hombre, pues escoge a una persona con ciertas características. ¿Qué caracteriza a Abraham? Pues en primer lugar es alguien que proviene del paganismo, es alguien que proviene de Ur de los Caldeos, de un origen pagano, pero es alguien que Dios le califica como justo en base a su fe, a su creer y obrar, a su obediencia a la instrucción, al llamado de Dios. Dios le llama para salir, Dios le llama para ofrecer su hijo, y Abraham siempre responde con fe y en obediencia. Y eso es lo que hace que Dios a este hombre le declare justo, y es el padre de la fe, ¿no? Dios le da también unas promesas a Abraham, y las promesas para Abraham son de que tendrá una gran descendencia y también tendrá un territorio, tendrá una tierra que Dios asigna para toda su descendencia, y se relaciona con él por medio de un pacto. En esta etapa de la historia, ¿cuál era su responsabilidad? Aparte de, como siempre, obedecer a lo que Dios diga. Bueno, la instrucción particular en esta etapa de la historia, donde Dios llama a una familia, a una nueva descendencia y al final una nueva nación, que será diferente de otras naciones, pues la responsabilidad era no descender a Egipto, no volver a Egipto. En Génesis capítulo 26, Génesis 26, versículos del 1 al 3, vemos como Dios se lo dice a Isaac, y dice así: hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham, y se fue Isaac a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos, y se le apareció el Señor y dijo: no desciendas a Egipto,
quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Había una promesa de bendición vinculada también a un territorio, a una tierra. Pero de nuevo la historia del fracaso de la humanidad, y ya mismo Abraham, ante la escasez de alimentos, no cumplió con este principio, con esa condición, y dice Génesis 12, versículo 10, que hubo hambre en la tierra. Abraham descendió a Egipto para pasar allí, al menos él fue por un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Posteriormente, Jacob también desciende a Egipto. Conocéis la historia. Después de que José pues, había sido liberado de la cárcel y ya es gobernador en Egipto, y llama a su padre, a su familia, para que vengan a vivir allí. Es verdad que fue con autorización divina. Dios le permitió, en este caso, en ese momento, a Jacob y a sus hijos, los descendientes de Abraham, ir a residir a Egipto. Pero era algo provisional, era algo mientras había ese tiempo de necesidad. El problema es que el pueblo de Dios se acomodó en Egipto, y allí se quedaron y terminaron asumiendo incluso los dioses de los egipcios. Jacob, cuando descendió, tenía claro que su meta era volver a la tierra prometida, que aquella no era su tierra, no era su patria, era algo circunstancial. ¿Por qué? Pues porque les dice, aparte de que Dios le había prometido a Jacob que volvería, aunque descendiera, volvería a su tierra, también Jacob explícitamente pide a sus hijos que cuando muera le tienen que sacar de allí, tienen que llevar sus huesos. Él no quiere que sus huesos permanezcan en Egipto. Y aun José mismo, gobernador de Egipto, también encarga que a su muerte sus huesos tienen que ser llevados, no pueden quedar en Egipto. Pero los años pasaron, vinieron nuevas generaciones y se olvidaron de que Dios no quiere que su pueblo viva en Egipto, que es una constante que encontramos en la Biblia, llamando a Israel, al pueblo de Dios, a no buscar la ayuda en Egipto, sino que el pueblo de Dios tiene que confiar en Dios. Y ahí se acomodaron, como decía, y se quedaron en Egipto a vivir, influenciados por las filosofías, por las creencias de los egipcios. Pero eso termina mal. Y como consecuencia de su desobediencia, pues viene la esclavitud que encontramos en el libro del Éxodo, donde pues el pueblo de Dios, por su desobediencia, experimentó esa esclavitud. Eso lo encontramos dicho explícitamente, que fue esa la causa, en Ezequiel capítulo 20, versículo 8. El profeta dice: pero se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme, no arrojaron las cosas detestables que les atraían, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Entonces, dice Dios, decidí derramar mi furor sobre ellos, para desahogar contra ellos mi ira en medio de la tierra de Egipto. Así que la esclavitud fue algo que Dios permitió para seguramente prepararles, para hacerles desear salir de Egipto, para que se llevara a cabo el propósito de Dios de esta nación, de esta descendencia de Abraham en una tierra, la tierra prometida. Y aquí vemos de nuevo pues esta etapa de la historia que termina con esa misericordia y con la promesa de Dios que se cumple en la preservación, a pesar del mandato del faraón de exterminio de todos los varones. Dios preserva a su pueblo, su nación, y levanta a aquel Moisés que libera a Israel de Egipto y salen de la esclavitud. Y de ahí pasamos entonces a una siguiente etapa, nueva etapa en la historia del pueblo de Dios. La siguiente etapa la he resumido ahí con un poco de recortes, pero para coger los puntos principales. Y esto ya nos suena más conocida, que es la etapa de la ley. La etapa de la ley pues va desde el Sinaí, que es cuando Dios se aparece a Moisés, le entrega las tablas de la ley, le da la ley,
y abarca hasta que Jesús muere en la cruz. ¿Cuál era la responsabilidad? ¿Qué es lo que Dios demandaba especialmente en ese periodo de historia al pueblo de Dios? Pues guardar la ley moral y la ley ceremonial y tratar de cumplir con todas esas normas para agradar a Dios. Leo en Éxodo capítulo 19, versículos 4 al 6. Dice ahora el Señor, ¿no?, a través de Moisés a su pueblo: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Como veis, aquí hay las expectativas, cuáles eran las expectativas de Dios para su pueblo. Guardar la ley implicaba guardarla en su totalidad. Santiago capítulo 2, versículo 10 dice: porque cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Y esta era la demanda de Dios para esta nación escogida, la nación de Israel. Y la nación también fracasa. Aunque Dios daba ya instrucciones claras, explícitas, concretas, de qué es lo que hay que hacer para agradar a Dios, pues el hombre es incapaz de cumplirlo. Y también fueron desobedientes. Hay varios relatos en la Biblia que resumen lo que es toda esta amplia etapa de la historia del pueblo de Dios. Pero voy a hacer lectura de uno de esos resúmenes que se encuentra en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 17, a partir del versículo 6. Saltaré alguno de los versículos en la lectura. Pero dice así, segunda Reyes 17, versículo 6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y se llevó a Israel al destierro en Asiria, y los puso en Alá y en Abor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses, y anduvieron en las costumbres de las naciones. Versículo 13. Y el Señor Dios amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Sin embargo, ellos no escucharon, sino que endurecieron su cerviz como sus padres, que no creyeron en el Señor su Dios. Desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y sus advertencias, con las cuales los había amonestado, y abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios. Versículo 18. Y el Señor se airó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. No quedó sino solo la tribu de Judá. Tampoco Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en las costumbres que Israel había introducido. Y el Señor desechó a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en mano de saqueadores, hasta que los echó de su presencia. Ahí tenemos una explicación, un resumen de toda esa historia de Israel, triste historia, que fueron incapaces de cumplir con los mandatos de Dios. El colmo del fracaso de esta etapa del pueblo de Dios, de Israel,
pues que llegaron a crucificar al Mesías, llegaron hasta crucificar al Señor, aquel que había sido enviado por Dios. Las consecuencias de no obedecer la ley, de no obedecer los mandatos de Dios, bueno, pues vino la subyugación romana, el templo fue destruido y fueron esparcidos por el mundo. Y describen curiosamente, o de forma interesante, Deuteronomio 28 y Lucas 21, cómo eso les conduciría a esta nación de Israel a una etapa de su historia de vivir sin descanso, con la vida pendiente de un hilo, aterrados y sin seguridad. Y para nosotros esto ya no es una profecía, es historia. Y lo estamos viendo en la actualidad, ¿verdad? Como esta nación de Israel ha pasado siempre por una situación sin descanso, con terror, sin seguridad. Esas son las consecuencias de no haber cumplido con la ley de Dios, haber rechazado finalmente al Salvador. Pero de nuevo Dios, en su gracia, en su misericordia, mantiene su oportunidad de salvación. Y a partir de ahí, pues hay una promesa en concreto para la nación de Israel. En Lucas 21, pues habla de que Israel, que los judíos serían llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Con lo cual parece anunciar que hay un tiempo en que Israel pues tendrá un final a ese cautiverio, a toda esa situación. Y sobre todo, en esta etapa para Israel también está el Evangelio. Se empezó a predicar a los judíos y luego a todas las naciones la buena noticia de salvación, de poder encontrar la salvación y el perdón de Dios, formando, y aquí hay la novedad que trae este siguiente periodo de la historia, que es el nuevo pueblo de Dios, que sería ya no otra nación, no Israel, sino el pueblo de Dios formado por judíos y gentiles. Y a partir de la muerte de Jesús en la cruz entramos en una nueva etapa de la historia, al que se ha llamado de la Iglesia, la dispensación de la Iglesia, o también algunos le llaman la dispensación de la gracia. Este periodo de la historia pues va desde el descenso del Espíritu Santo, que es el que inaugura la Iglesia, la etapa de la Iglesia, y el día de la segunda venida de Cristo, que todavía no sabemos cuándo será. Así que este es el periodo en el que estamos ahora mismo. Los apóstoles le preguntaron al Señor, ¿no? ¿Cuándo serán estas cosas, ¿no? De la segunda venida? Y el Señor le respondió pues que ni los tiempos ni las épocas no les correspondía a ellos saberlo, porque es algo que dice que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Esta dispensación se llama de la gracia porque es en contraste con la anterior, que es llamada la dispensación de la ley. Pero creo que vale bien decir, hablando de esto, que la gracia de Dios no es algo nuevo. No es que antes no había gracia de Dios. Siempre el favor de Dios ha estado presente. Siempre la humanidad ha sobrevivido y ha continuado por la gracia de Dios. Si no, no se hubiera terminado con Adán y con Eva. Pero la gracia de Dios siempre ha estado presente. Por eso quizá pues confunde un poco, ¿no? Si decimos que esta es la dispensación de la gracia. En esta época, pues la novedad de este periodo es ese nuevo pueblo de Dios, que está formado por judíos y por gentiles y que además se constituye en el cuerpo de Cristo, ni más ni menos, ¿eh? Es el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la responsabilidad en esta etapa de la historia? ¿Qué es lo que Dios demanda del ser humano? ¿Qué es lo que Dios espera de los seres humanos a partir de la cruz de Cristo? Pues la demanda de Dios es creer
en el Señor Jesucristo como Salvador. Hay abundantes citas en los evangelios, en las cartas de Pablo especialmente, donde queda claro que eso es lo que Dios demanda: creer en Cristo como Señor y Salvador. Este es el camino de la salvación, ese es el camino para ser pueblo de Dios. Pero también esta etapa de la historia será una etapa de fracaso. Lo es porque mismo podemos ver a nuestro alrededor como muchos siguen rechazando la luz del Evangelio y buscan las tinieblas. Una vez más, la historia se repite. Haga lo que haga Dios, el ser humano siempre rebelándose, rechazando a Dios. Ya en los tiempos del Evangelio, en los inicios, Jesús mismo lo decía y lo preveía en Juan 3:19. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Y todo parece indicar que, si miramos hacia el futuro, los indicios que tenemos en las Escrituras, parece todo apuntar a que cuanto más cerca del final de los tiempos, la maldad, la apostasía, de nuevo irá en aumento. Igual que decía el Señor, ¿no? Como en los días de Noé o en los días de Lot, de Sodoma y Gomorra. Y Pablo habla algo de eso, ¿no? Cuando le escribe a su discípulo, a Timoteo, tanto en su primera como en su segunda carta. En 1 Timoteo 4:1 dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En la segunda carta, también capítulo 4, versículo 3, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Y Jesús mismo se hacía una pregunta, hablando de los tiempos del fin, según nos dice Lucas, capítulo 18, versículo 8, decía: no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Parece que es evidente que la respuesta es no, o muy poca. Parece que eso será el fin de nuevo de esta etapa de la historia. Las consecuencias del rechazo del Evangelio pues será la gran tribulación y finalmente las plagas anunciadas en el libro de Apocalipsis. Pero esta etapa también tiene su misericordia, su promesa, que es la segunda venida de Cristo, la venida de Cristo para establecer su reino. Independientemente de los detalles finales de esta etapa, como ahí se pone en el gráfico, pues hay diferentes posturas en cuanto al momento en que ocurra el rapto. No importa el momento, lo importante es que ocurrirá y que el Señor va a venir. Pues una vez que el Señor venga, se abrirá otra nueva etapa de la historia, conocida como el milenio o la dispensación del reino, donde se espera que Israel va a ser restaurado. Este sería el periodo desde la segunda venida de Cristo hasta el juicio final, o llamado también el gran trono blanco. Es un tiempo señalado en Apocalipsis de 1000 años de duración. Es un tiempo especial porque Satanás va a ser atado. Por eso es una novedad, va a ser una etapa de la historia nueva, diferente, desconocida hasta ahora, que Satanás esté atado de manera que no pueda engañar a las naciones. Además, otra gran novedad es que Cristo estará reinando junto con los redimidos, estarán desarrollando su reino aquí en la tierra. Y eso fue anunciado, es una de las promesas en la Escritura, cuando Pablo dice a Timoteo: reinaremos con él, y Apocalipsis capítulo 5, también en el cielo están celebrando, y dice: los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces se entiende que en ese tiempo, cuando el Señor venga,
los creyentes sean recogidos y los muertos en Cristo resucitados para descender con Cristo y reinar con Él en esa nueva etapa de 1000 años. ¿Cuál será la responsabilidad del ser humano en ese tiempo de la historia? Bueno, pues lo que tenemos en las Escrituras, que el deber, el llamado a la humanidad es de someterse y de obedecer a este rey y adorar a este rey. Voy a leer algunos de los pasajes para que no sea yo el que lo diga. Salmo 2, versículos del 6 al 12, dice: he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte, te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. El Salmo 86, versículo 9, todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Isaías 66, versículo 23, y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. Y finalmente Zacarías capítulo 14, versículo 16. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén, ahora subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. Así que eso es lo que Dios va a esperar que haga la humanidad en este periodo del milenio. Pero una vez más, y ya por última vez, el fracaso del ser humano terminará esta etapa de la historia con una nueva rebelión final contra Dios cuando Satanás sea suelto. Satanás soltado y empezará a engañar, a arrastrar a las personas, que parece bastante incomprensible, ¿no? Cómo después de un milenio de haber vivido, disfrutado de ese milenio, todavía el ser humano quiere rebelarse contra Dios y lo hará pues centrando su ataque contra Jerusalén. La consecuencia de ello pues será, según Apocalipsis capítulo 20, fuego del cielo que va a devorar a todos los enemigos de Israel. Cuando parezca que van a acabar con esa pequeña nación, Dios intervendrá de forma sobrenatural, el diablo será arrojado al lago de fuego por los siglos de los siglos y vendrá la condenación eterna. Y como siempre, la gracia, la misericordia de Dios, la promesa de Dios para todos los salvos, se abrirán las puertas de los cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Bien, pues esto es una de las maneras de entender la historia pasada, presente y futura. Este es el resumen de esas 7 dispensaciones que han propuesto los que ven esa diferencia en esas 7 etapas. Como dije el otro día, otros consideran que se puede resumir en 4, pero en cualquier caso nos ayudan a tener un panorama, ¿verdad?, de la obra de Dios, de la intervención de Dios, de las oportunidades de Dios, siempre buscando atraer al hombre para que le sirva y para que sea bendecido. Ahí con las 5 características. Y quizá unas notas finales. Creo que algunas conclusiones podrían ser, no es que ha habido ni hay diferentes maneras de salvarse. La relación del hombre con Dios siempre ha sido por la fe en su palabra, fuese palabra verbal o escrita, pero es la fe en lo que Dios ha dicho y una fe que, claro, se traduce en obras, que obedece. No solamente dice que cree, sino que obedece, como nos recuerda Hebreos 11, ese capítulo de por la fe unos y otros. Desde Abel les fue contado por justicia.
por la fe. La salvación siempre ha sido y será por gracia, siempre por gracia, en virtud del sacrificio de Cristo. Gracia no significa simplemente porque Dios decide indultar al ser humano sus maldades, sino porque Cristo pagó por ellas. Y todo el que ha puesto su fe, ha confiado en Dios hasta donde Dios se haya revelado, en cada etapa de la historia, pues se le aplica el sacrificio de Cristo. Os leo una frase de Carlos Morris, al que algunos tuvimos la oportunidad de conocerle personalmente. Alguna vez predicó incluso aquí en Coruña y otros lugares de Galicia y de España. Y estuvo pastoreando también el sur, en Sevilla. Pues Carlos Morris dice: el propósito principal de las dispensaciones es probar que bajo ninguna circunstancia el hombre es capaz de mantenerse en integridad o de recobrarla y salvarse a sí mismo de su corrupción, que su sola esperanza consiste en una interposición directa por parte de Dios en una maravillosa infusión del Espíritu Santo que obra un cambio en su naturaleza. Esa es la conclusión de la historia, que si Dios no nos cambia, somos incapaces. La necesidad de Dios. Y ante todo ello, creo que la utilidad de considerar estas etapas de la historia, con los matices que cada uno le quiera poner, pues ver que hay principios que corresponden, cuando los leamos, los estudiemos, a una etapa de la historia que no se tienen que aplicar a otra. Por ejemplo, los ritos del Antiguo Testamento. No tenemos que ir a buscar un corderito cada vez que pecamos y llevarlo a algún lugar y sacrificarlo. Así que al leer nuestras Biblias es importante discernir si es algo vigente o algo que corresponde a otra etapa. Por ejemplo, bajo la ley, la gracia de Dios era aplicada a los que cumplían con las leyes y las ceremonias. Pero eso no implica que en la dispensación actual de la gracia o de la Iglesia pues tengamos que hacer aquellas ceremonias. La dispensación en la que estamos ahora, de un pueblo de Dios formado por judíos y gentiles, era un misterio. Eso lo dice Pablo en Efesios capítulo 3, versículos del 4 al 6. Por lo tanto, es una nueva etapa que antes no era conocida y que fue revelada a partir del Evangelio, más especialmente desarrollada a través del apóstol Pablo. En este tema del dispensacionalismo también decir un par de cosas antes de concluir, que existen, como en todo, extremos, y uno de los que tal vez habréis escuchado pues son los ultradispensacionalistas o hiperdispensacionalismo, y llegan al extremo de hacer ya tanta disección y separación en la historia que llegan a afirmar que, por ejemplo, el mensaje de Pablo, que el evangelio que Pablo predicaba era diferente del de los demás apóstoles, y llegan a afirmar que la Iglesia no comenzó hasta Hechos 28, es decir, el final del libro de Hechos, o incluso más tarde. Y cuando los judíos rechazan el mensaje de Pablo en Roma, les dice: sabed, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles, ellos sí oirán, ¿no? Y dicen que a partir de ahí, en ese versículo de Hechos 28, comienza la dispensación de la Iglesia. Y eso implica que solo las cartas de Pablo son para la Iglesia y el resto sería para los judíos. Y con ello, pues también rechazan el bautismo y rechazan la cena del Señor, porque dicen que eso es solo para la Iglesia hebrea. Esto solo lo digo a título de que conozcamos, ¿no?, que hay esas opiniones que, por supuesto, no compartimos. Aún dentro de los dispensacionalistas tradicionales, más moderados, pues muchos suelen considerar el Sermón del Monte, que no es para la Iglesia, aunque dicen que se puede aplicar. Y el argumento es que fue dado antes de que finalmente Israel rechazara al Mesías y que todavía no había venido el Espíritu Santo.
Sin embargo, en mi opinión, el Sermón del Monte pues habla de bienaventuranzas para los que lloran, y en el milenio no creo que van a estar llorando. Es para los que procuran la paz, pero en el milenio habrá paz, y los que son insultados y perseguidos. Entonces creo que eso no ocurre en el milenio, ¿no? Bajo el reino de Dios. En mi opinión no encaja. ¿Y con qué nos quedamos? Bueno, lo importante, la palabra final sería que nuestra expectativa es que hay por delante una nueva etapa de la historia nunca conocida, una nueva oportunidad de vida especial, extraordinaria, tras la limpieza que un día Dios hará de la creación. Dios va a intervenir, va a modelar, va a transformar, va a reformar, va a hacer que haya cielos nuevos y tierra nueva, donde nos espera la perfección y además con dimensión eterna que nunca se estropeará, nunca se acabará, bajo el reinado de Dios. Y eso será la nueva relación de comunión, de intimidad, de disfrute de todos aquellos que han puesto su fe y su confianza en el Señor. Eso es lo que esperamos, es nuestra expectativa. Dice Pedro en su segunda carta, capítulo 3, según su promesa, nosotros esperamos no una reforma, dicen nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Y ante eso Pedro nos da una lección, una enseñanza importante. Dice, versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Que el Señor nos ayude a aprender de la historia, que no vivamos en fracaso, sino en victoria gracias al Espíritu Santo y a la palabra que Dios nos ha dejado, que la seguimos, si la seguimos y la obedecemos, hay bendición.